Buenas tardes. Societat Civil Catalana, cuyo objetivo principal, como todo el mundo, bueno, todo el mundo no lo sé, pero muchos saben, es justamente tender, mejor dicho, impedir que se rompan los puentes que siempre han existido entre Cataluña y el resto de España, pues ha pensado que una manera de mostrar que eso no solo es posible, sino que ha sido real durante mucho tiempo, es hacer un pequeño montaje sobre la historia de la Expo de 1888 en Barcelona, que fue uno de los puntos, digamos, álgidos del crecimiento y la expansión económica de Barcelona, en particular, de Cataluña y de España en conjunto. Y por tanto hemos venido aquí a hacer un pequeño reportaje gráfico y digamos literario sobre esa exposición, sus orígenes, su desarrollo y aquellos elementos de la exposición que todavía se conservan. Básicamente el lugar donde estamos, que es el Parc de la Ciutadella. Llamado así porque durante 2 siglos aproximadamente, o siglo y medio más bien, fue una instalación, una fortificación militar construida después de la Guerra de Sucesión Española en tiempos de Felipe V. Digamos que como fortificación, como guarnición militar de Barcelona, y también para controlar, en cierto modo, los restos, digamos, de, como diría yo, de austriacismo, que sin duda sobrevivían en Barcelona entre aquellos que habían luchado a favor del otro, digamos, pretendiente al trono de España, que era el archiduque Carlos de Austria. Bien, lo cierto es que la Ciudadela tenía muy mala fama entre la población de Barcelona, entre otras razones, no solo por la asociación que se podía hacer con la Guerra de Sucesión y la derrota de los partidarios del archiduque Carlos, que no eran ni mucho menos la totalidad de los habitantes de Barcelona, pero sí una buena parte. A ese resquemor se añadía el hecho de que la Ciudadela fue construida previo derribo de prácticamente un barrio entero de Barcelona, el barrio de Mar, digamos, el barrio llamado de la Ribera. Los restos de ese barrio hoy día se pueden ver, algunos restos, en el antiguo mercado del Born, que ahora se ha convertido pues, en museo. La Generalitat lo convirtió en museo. Bien, lo cierto es que el general Prim, al pie de cuya estatua nos encontramos, fue, como sabéis, no era hijo de Barcelona, era hijo de Reus. Un catalán de soterreu, como les digo, ¿no? Pero que tenía claro que, bueno, que Cataluña, su cultura y su misma personalidad, a pesar de que él reivindicó, o mejor dicho, además de haber reivindicado en su momento en el Parlamento español la personalidad de Cataluña en el conjunto de España, él tenía claro que Cataluña era parte integrante y consustancial de España. Por eso llegó a ser jefe de gobierno y, desgraciadamente, como comentábamos antes de empezar la grabación, por desgracia de este país, fue asesinado por oscuros intereses políticos a una edad prematura, no dándole tiempo a que se consolidara la solución de gobernación del país que él había concebido, que era la instauración de una dinastía ajena a la dinastía borbónica tradicional, encarnada en la persona de Amadeo de Saboya, rey del que todo el mundo guarda buen recuerdo. Todos los que lo conocieron en aquella época tenían buena impresión, pero debido a que fue asesinado Prim justo antes de que llegara a España Amadeo de Saboya, este nuevo soberano se encontró sin el suficiente respaldo y acabó, como se sabe, abdicando. Y se produjo pues, un periodo de intervalo republicano y luego vino la restauración borbónica, así conocida. Bien, lo cierto es que Prim desmanteló a mediados del siglo XIX la Ciudadela, la anuló como fortificación y como guarnición militar y cedió los terrenos a la ciudad de Barcelona. Razón por la cual, según reza una inscripción
que bueno, no se podrá leer fácilmente, pero aquí lo dice, firmó en 1869 el decreto de cesión de estos terrenos a la ciudad. Y el alcalde Rius i Taulet, que era entonces, y lo era también cuando se organizó la exposición, y hablaremos de él, lo nombró a Joan Prim Prats, era su nombre completo, todo monosílabos, muy catalán, lo nombró regidor emèrit y vitalici del Ayuntamiento de Barcelona. Bien, lo cierto es que Barcelona era, durante el siglo XIX, desde principios del siglo XIX, la capital económica de España y la segunda capital política, digamos, o sea, la segunda ciudad en importancia política. En cuanto a la economía, todo el mundo sabe que es aquí donde propiamente nació la revolución industrial en España, donde arrancó la revolución industrial en España, y así tenemos, por ejemplo, bueno, esto no es propiamente industrial, pero en 1818 se creó la primera línea regular de diligencias, o sea, el primer esbozo de transporte público de este país. En 1836 se montó la primera fábrica en textil, naturalmente, en que los telares eran movidos por vapor, o sea, no manuales, ¿no? En 1848 se construyó la primera vía férrea de España, que era el trayecto que iba de Barcelona a Mataró, el primer tren de ferrocarril de este país. Y en 1857 se construyó el primer barco de casco metálico. Entonces los barcos eran todos de casco de madera. Bien, o sea, Barcelona era dentro de España, era una avanzadilla en el proceso de industrialización y era por tanto un centro de importante actividad económica. Esto lo vino a subrayar definitivamente y consolidar de manera muy notable precisamente la Expo de 1888. Las exposiciones universales se venían celebrando ya desde hace unos años. Era bueno, como todas las expos actuales, eran reuniones de fabricantes, productores de cualquier tipo de producto que buscaban compradores. Bueno, como las ferias antiguas, como toda feria, desde los tiempos más remotos no diré de la humanidad, pero desde luego en la Edad Media, las ferias eran el núcleo de la actividad económica, de la vida comercial, sobre todo. Bien, pues la exposición de 1888 en realidad se tenía que haber celebrado en 1887, porque había un intervalo de 2 años, creo, entonces, entre Expo y Expo. Estas expos, a diferencia de las ferias tradicionales, eran de carácter internacional, eso es lo novedoso, eso es el rasgo diferencial. Por tanto, es propiamente el nombre exacto de la Expo es Exposición Internacional. Acudieron más de 1000 expositores, y visitaron la exposición más de 2 millones de personas, 2,25 millones de personas. Los expositores fueron, pues eso, del orden de 1200 aproximadamente. ¿La iniciativa de dónde partió? No partió propiamente del alcalde Rius i Taulet, pero desde luego fue su principal animador una vez que la idea brotó. ¿Y de quién brotó? Pues curiosamente, y una prueba más del carácter, vamos a decir, hispanopolita o cosmohispanopolita de la ciudad de Barcelona, de un empresario gallego, de origen gallego, que tuvo esta brillante idea. Dicho empresario se llamaba Eugenio Serrano de Casanova. Él tuvo la idea y con sus propios recursos inició las gestiones, pero pronto se dio cuenta de que la empresa tenía una envergadura que rebasaba su capacidad como de financiación, digamos, privada, ¿no? Entonces acudió al alcalde, que era Francesc de Paula Rius i Taulet, bueno, en la época se llamaba Francisco de Paula. Los nombres de pila, hasta muy recientemente en toda Cataluña, se han inscrito siempre en castellano, y no por imposición de ningún régimen, sino porque era la costumbre. Bien, entonces este alcalde vio la importancia, el interés enorme para la ciudad de esa idea y
puso toda la carne en el asador para que así fuera. Entonces creó un comité llamado Comité de los Ocho, que estaba formado por las siguientes personalidades, presidido naturalmente por el alcalde, y entre ellos estaban, entre sus miembros, estaban Elías Rougent, que tiene una calle dedicada en Barcelona, que era el director general de las obras, Lluís Rubiere, que era el director de servicios públicos, Manuel Girona, un importante empresario metalúrgico, que era el comisario de la exposición, Carles Pirozzini, secretario del certamen, y tres vocales, Manuel Durán y Bas, otros apellidos de raigambre industrial de Barcelona, Josep Ferrer y Vidal y Claudio López Bru. Bien, entonces se creó una publicación que se encargó de ir caldeando el ambiente de cara a que cuando la exposición se abriera, pues el público supiera de su existencia y se fuera, digamos, animando a participar en ella, mejor dicho, a asistir. Este periódico se titulaba, bueno, el nombre es muy anodino, La Exposición, simplemente. Bien, se empezó a salir 2 años antes del principio de la inauguración de la exposición, en 1886, y se editó hasta que acabó la exposición. Bien, los terrenos del actual Parque de la Ciudadela, que es donde he dicho que estaba antes esta fortificación militar de mal recuerdo para la mayoría de los barceloneses, pues fueron acondicionados en un proceso de trabajos públicos, de obras públicas, muy complejo, con muchísima mano de obra empleada y con un coste importante. Pero empezaré por advertir que, si bien el coste de las obras, de todo lo que representaba el montaje de la exposición, ascendió a los 5,5 millones, algo más, de pesetas de la época, lo cierto es que la recaudación final por todo lo que se gastó, bueno, todo lo que se puso aquí por parte del público que asistió, y eso ya no lo sé seguro, pero posiblemente algún tipo de mecenazgo, la recaudación final superó en 2 millones el gasto. O sea que hubo beneficios, cosa rara en este tipo de acontecimientos, sobre todo por ser la primera vez que se hacía. Bien, en conjunto, ¿cuál era la distribución de la feria, de la exposición? Estamos en un lugar muy idóneo para hacerse una idea de cuál era, cómo se distribuían los elementos de la exposición, porque justo enfilado con la estatua Prim se encuentra el Arco de Triunfo. Arco de Triunfo que todo el mundo conoce, de esta ciudad, que data justamente de esa época. Fue construido pues poco antes de la inauguración de la exposición, porque era la puerta principal de acceso a la exposición. Entonces, ese Arco de Triunfo continúa hacia, digamos, el Tibidabo, con un paseo que ahora se llama Lluís Companys, está dedicado a Lluís Companys, y que en su momento se llamó Passeig de Sant Joan, al igual que la gran arteria que continúa después y que atraviesa, digamos, prácticamente divide o bordea más bien el ensanche de Barcelona por el lado, digamos, nororiental, y que llega, como todo el mundo sabe, hasta el barrio de Gracia. Bien, ese Arco de Triunfo fue construido con una simbología muy compleja que esperemos que quien pueda visionar esta grabación, este vídeo, pueda apreciar algunos de los detalles. Evidentemente las referencias a la actividad económica son obvias. En una parte están simbolizados el comercio, la industria y la agricultura, las actividades económicas fundamentales. En otro lado del arco están representadas las bellas artes, o las artes. Hay una serie de referencias a las distintas regiones de España. En todo el recorrido superior pues hay escudos, etcétera, alusiones al conjunto del país, no solamente a Barcelona. Bien, traspasado el arco se entraba pues en un amplio paseo que en la época de la exposición ya era tal como se ve ahora. Es decir, estos parterres que se ven fueron
acondicionados como tales, con esta estructura, precisamente para la exposición. Entonces, si miramos al lado opuesto de la estatua de Prim, la muy anodina entrada al Zoo de Barcelona. Zoo, por cierto, que parece que tiene los días contados, porque hay un proyecto de reducirlo a la mínima expresión, cuestión discutible y discutida, pero que no hace al caso aquí. Ahí empezaba el llamado Palacio de la Industria, que es donde estaban propiamente los expositores, es decir, era donde los distintos participantes en la exposición expusieron pues, sus productos, desde maquinaria, productos de todo tipo. Básicamente maquinaria, claro, que era seguramente la gran novedad de la época respecto a las ferias tradicionales, que eran básicamente de tipo agrícola, agropecuario. Bien, la distribución es muy curiosa. Hoy día se puede seguir el perfil de ese palacio por el exterior del parque, porque hay un paseo llamado, creo que ahora se llamará, no sé todavía, paseo de circunvalación, que tiene forma de semicircunferencia. Y es que el pabellón de la industria tenía exactamente esa forma. Era un semicírculo dividido, cuyos radios, que en total eran 25, correspondían a otros tantos pabellones. Había, por tanto, 25 pabellones, un pabellón central de mayor aparatosidad, digamos, de una arquitectura más notable, y el resto mucho más elemental, en total 25, y ahí estaban los expositores de los distintos países, habían, digamos, reservado su pabellón, su stand, como se diría hoy día, ¿no? Una parte importante de ellos, lógicamente, estaba reservado para empresas españolas. Porcentualmente era la parte del león de este espacio de exposición, lógico. Los países que participaron fueron, en total, dejando de lado a la propia España, 22. Vale la pena conocer los nombres de esos países porque algunos puede resultar sorprendente. Evidentemente, la mayoría de ellos eran países europeos, por la cercanía y, en fin, por la mayor también proximidad en desarrollo económico con respecto al país que montaba la exposición. Por orden alfabético eran los siguientes: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Bélgica, Bolivia. Los de América son poquitos, pero muy curiosos. Bolivia, Canadá, Chile, China, el único país de Asia representado, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Honduras, pequeño país, Hungría, Italia, Japón, no, me he equivocado antes, no fue China el único país asiático, Japón también, Países Bajos, vulgarmente conocido como Holanda, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Rusia, no tanto el Imperio ruso, sino concretamente Rusia, Suiza, Turquía, sí, otro país asiático, sabéis que de Oriente Próximo, y Uruguay. Esto, digamos que es por ser la primera exposición internacional, pues es un éxito notable. Si añadimos el éxito económico al que antes he hecho referencia y la proyección que dio a Barcelona en el contexto mundial y particularmente en el europeo, pues hay que decir que fue uno de los acontecimientos más importantes vividos por Barcelona en el siglo XIX y en toda su historia, de hecho. ¿Qué frutos dio esta exposición? Aparte de los beneficios que pudieron, de los negocios que sin duda hicieron múltiples empresas, tanto de aquí como del exterior, hay que tener en cuenta que, aparte también de la proyección política y económica que dio a Barcelona, y por tanto a Cataluña y por tanto a España, han quedado una serie de, como diría yo, de frutos consolidados para la ciudad de Barcelona, de los que hoy día disfruta. Para empezar, el propio parque, porque el parque, de hecho, hasta que se inició la construcción de la exposición, era pues, una cosa totalmente, era casi un descampado. Entonces, el ajardinamiento, el que se hizo para la propia exposición y el que se hizo después, una vez cerrada, clausurada la exposición, pues ha dejado para Barcelona un espacio que, bueno, no es
no es Barcelona una ciudad que se caracterice por sus grandes parques, pero sin duda es el más grande de Barcelona en este momento. Parte de él, como se sabe, ocupado por el zoológico. Edificios que quedaban de la época que había sido ciudadela o fortificación, todavía se conservan básicamente tres, que son la capilla militar, que se puede ver aquí mismo, a su izquierda lo que era la residencia del gobernador militar de Barcelona, cuando esto era, insisto, fortificación, la fortaleza, y detrás, desde aquí no se ve, el arsenal, lo que era el arsenal, donde se guardaban las municiones de la fortificación, que hoy, mira por dónde, resulta que es la sede del Parlament de Cataluña. O sea, el Parlament de Cataluña está hoy día ubicado en lo que antes era un arsenal. Es realmente un poco chistoso el asunto, pero así es. Bien, la exposición fue inaugurada con retraso, ya digo, tenía que haberse celebrado en 1887, pero se retrasaron las obras, sobre todo, no es que se retrasaran las obras en sí, sino que la decisión última de tirar adelante con la empresa fue lo que se retrasó, hasta que el alcalde consiguió convencer al suficiente número de próceres de la ciudad para que pusieran, en fin, su esfuerzo, fuera monetario, fuera de tipo, en fin, gestiones, etcétera, tipo personal, pues se perdió un tiempo precioso, y entonces la exposición no se pudo celebrar en la fecha prevista, se retrasó un año. No se podía retrasar más porque para mantener los intervalos entre Expo Universal y Expo Universal, teniendo en cuenta que en 1889 iba a tener lugar una Expo Internacional en París, y los franceses sí que cumplieron los plazos, claro, pues no se podía retrasar más, por tanto, quizá en el último momento alguna de las obras se precipitó un poco, pero bueno. Por ejemplo, una cosa muy notable es que en el actual Paseo de Colón, que desde aquí se puede ver, si miramos en oposición a donde me encuentro yo ahora, en sentido opuesto, en alguno de los edificios que hoy día se pueden ver en ese paseo, se construyó, mejor dicho, en el solar que hoy ocupan esos edificios, se construyó en 69 días, lo cual es un récord absoluto, yo creo, en la historia de la construcción, desde luego en el siglo XIX, en España, seguro. En 69 días se construyó un enorme hotel llamado Gran Hotel Internacional, con 2.000 habitaciones, o sea, con capacidad para 2.000 personas o familias. Lamentablemente, bueno, lamentablemente no, seguramente las prisas en la construcción presuponían o tenían como condición que los materiales no fueran de primerísima calidad. Lo cierto es que poco tiempo después de clausurada la feria, el hotel se cerró y fue demolido. En su lugar ahora hay, no sabría decir exactamente cuáles de los números del Paseo de Colón, pues se encuentran otros edificios que lo sustituyeron. Hubo una serie de edificios importantes que durante años en Barcelona dieron un servicio. Los pabellones, los principales pabellones, ya digo, fueron demolidos. El de la industria, el Palacio de la Industria se llamaba exactamente, que es el que he mencionado y que donde ahora se encuentra el zoo, fue rápidamente demolido, y también, con bastante presteza, casi todos los demás edificios que se construyeron ex profeso para la Expo. Los que he mencionado antes, la capilla castrense, el Palacio del Gobernador, que actualmente es un instituto de bachillerato, el Instituto Verdaguer, pues todo eso se mantuvo, pero es que esto no se construyó para la Expo, se aprovechó para la Expo. Pero hubo otros edificios que sí, y concretamente hay uno muy notable que está en el ángulo que forma el parque con el Paseo de Pujadas y la otra avenida, que ahora mismo no sé cómo se llama, que desemboca en la Estación de Francia. En aquel momento era el café-restaurante de la Expo, ¿no? Recibía el nombre de Castell dels Tres Dragons, no sé por qué, tiene una serie de decoraciones que representan dragones. Es una obra, desde el punto de vista arquitectónico, muy atrevida,
De hecho, es un precursor del modernismo catalán. Es una de las obras que se puede considerar que está en los inicios del modernismo, que en realidad es un movimiento algo posterior a la Expo. Este se conserva, pero está convertido hoy día en museo de zoología. También, como parte de la exposición, se construyeron un invernáculo y un umbráculo para plantas que necesitan poca luz, que todavía se conservan. Están, digamos, siguiendo esta avenida que digo que desemboca en la estación de Francia, a continuación del café-restaurante que era el Castell dels Tres Dracs. Bien, los pabellones que se edificaron, el que más duró, el que duró más tiempo, hizo servicio durante más tiempo, fue el de Bellas Artes. El de Bellas Artes, bueno, hoy día ya no queda ni rastro de él, pero hasta 1930 aproximadamente subsistió, y en él se celebraban muchos certámenes. De hecho, era seguramente el palacio, digamos, más solemne. No solo arquitectónicamente, sino también, no solo por el exterior, quiero decir, sino por el interior. Debía reunir más espacios útiles para grandes reuniones, y allí se celebraron varios de los actos solemnes, tanto de la inauguración como de la clausura de la Expo. Pues este palacio luego fue sustituido, después de la Guerra Civil, por los Juzgados Municipales de Barcelona, un edificio muy anodino, estilo, digamos, impersonal, que ha subsistido también a su vez hasta no hace muchos años, en que ha sido derruido y está en proceso de transformación. Aquel solar hace tiempo que no paso por allí, no sabría decir exactamente ni en qué estado se encuentra ni a qué se piensa dedicar. Ese fue el de los pabellones construidos ex profeso para la feria, para la Expo, y dejando de lado el actual Museo de Zoología y las dos instalaciones, digamos, botánicas que he mencionado, fue el que más tiempo siguió en servicio. Pero ya digo, otras cosas que ha dejado la Expo para Barcelona son, de hecho, mucho más importantes que todo eso. El Arco de Triunfo, evidentemente, pues como ornamento importante y muy característico de esta parte de la ciudad, pues es uno de los, digamos, es una de las herencias interesantes de la Expo. Pero el parque, sin duda, como tal, su ajardinamiento completo, etcétera, es sin duda la más importante. Hay que tener en cuenta que al otro lado del Palacio de la Industria pasaban las vías férreas. Entonces se construyó expreso para la Expo, o a raíz de la Expo, un puente metálico que se llamaba Puente de la Marítima, porque comunicaba esta parte de la Expo con otra serie de instalaciones suplementarias que se construyeron al otro lado de las vías férreas. La única manera de pasar de un sitio a otro era a través de ese puente, que hoy día no existe. Esas instalaciones pues fueron, alguna de ellas de carácter menor, sobrevivió bastante tiempo, pero la mayor parte fueron desmanteladas. Esta es la parte, digamos, que se puede considerar un tanto triste. Esto les pasa a todas las expos. Pensemos en la Expo de Sevilla, que después de haber hecho un esfuerzo inversor tremendo en la famosa isla de la Cartuja, pensando que aquello se convertiría en una especie de parque industrial importantísimo, pues ha caído en el casi más completo abandono. Por tanto, digamos que el rendimiento último no es el que a veces con el que se especula en estas exposiciones. Pero ya digo, desde el punto de vista político, económico para Barcelona y para España en su conjunto, tuvo una trascendencia enorme. Curiosamente, un producto derivado, podemos decir así, un efecto colateral de la Expo, fue nada menos que la aparición de, bueno, dejando de lado el sindicalismo tradicional ya existente en España, que era el de, digamos, orientación anarquista, que es el sindicato, digamos, era el sindicato más tradicional en la España de finales del XIX y durante gran parte del siglo XX, hasta la Guerra Civil. Pero a raíz de la Expo, y para defender las reivindicaciones de los miles de obreros que llegaron a trabajar aquí, se creó la Unión General de Trabajadores, que celebró su primer congreso en Barcelona.
durante las obras durante, mejor dicho, la celebración de la Expo. Fue una necesidad que vieron muchos de los trabajadores que participaron en las obras ante las duras condiciones de trabajo con las que se encontraron, derivadas, aparte de la, en fin, de la entonces proverbial codicia de los empresarios, también de las prisas con que tuvieron que trabajar. Supongo que se hacían destajos continuamente. Y en relación con la creación de la Unión General de Trabajadores, surgió, porque son, por así decir, las dos caras de la misma moneda, el Partido Socialista Obrero Español, que se creó en Barcelona. Se constituyó en Barcelona y celebró también aquí su primer congreso, mientras duraba la exposición. O sea que ha tenido consecuencias materiales, políticas, económicas, de todo tipo, esta exposición. Y fue quizá uno de los momentos culminantes de la incardinación de la burguesía catalana en España en su conjunto, como motor de la economía española. De hecho, lo venía siendo a lo largo de todo el siglo XIX, pero en este momento alcanzó, por así decir, su cenit. Algo que ya entonces, curiosamente, empezaba a ser mal visto por ciertos sectores de esa misma burguesía, minoritarios, muy minoritarios, pero que acabarían teniendo, como todo el mundo sabe, mucha fuerza en este país. Sectores que veían mal que la burguesía catalana se imbricara tanto en lo que podemos llamar, pues, el proceso general de gobernación y de desarrollo de España. Y concretamente, un sector, uno de los primeros, de los padres del catalanismo propiamente dicho, que es Valentí Almirall, que no era, por supuesto, independentista, esto no se confunda, todavía no estamos hablando en los términos en que a los que hoy día se ha reducido el catalanismo, sino en términos de una cierta, por así decir, independencia de criterio, independencia, autonomía de funcionamiento y tal. Concretamente, Valentí Almirall, en algún artículo publicado en la época, censuró el hecho de que la burguesía catalana pues hubiera aceptado participar en una empresa que él lo veía fundamentalmente así, también es una visión reduccionista, evidentemente, como una maniobra de exaltación de la monarquía reinante en España, de la monarquía borbónica, que claro, en Cataluña, que había durante todo el siglo XIX, hubo, en fin, mucho recelo hacia la monarquía central, no por ansias independentistas, sino por la forma de ejercer el gobierno, ¿no? Con respecto a varios de los gobiernos que hubo, especialmente el gobierno de la llamada década ominosa, que fue de 1823 a 1833, durante el periodo absolutista de Fernando VII. Bien, todo eso había creado muchos resquemores y entonces algunos sectores, ya digo, no porque aspiraran a la independencia de Cataluña, ni muchísimo menos, sino porque consideraban que había que guardar distancias con los poderes reinantes en España, simplemente por eso. No con España, sino con la forma de gobierno que tenía España. Entre estos sectores críticos, en torno a Valentí Almirall, estaban los que en general se consideraban republicanos, lógicamente, los que abogaban por un sistema de gobierno, o mejor dicho, por una forma de Estado republicano. También hubo críticas de otro tipo, críticas de orden social, aparte de las que sin duda llevaron a muchos trabajadores a asociarse en un sindicato, la Unión General de Trabajadores, de los consumidores en general, que vieron, claro, esto es inevitable cada vez que hay un acontecimiento en que viene mucho potencial consumidor extranjero, un alza de precios, es decir, que en Barcelona el encarecimiento de los precios, por lo visto, alcanzó cotas muy importantes y eso creó, pues, malestar. Aparte de eso, pues naturalmente todo el mundo intenta, con ocasión de estos acontecimientos, arrimar el ascua a su sardina. Y entonces pues hubo detractores, no por estos motivos que he dicho, sino por mil otros, seguramente rencillas de tipo empresarial, pero hubo, para suerte de la alcaldía que promovió la exposición y de la mayoría de los que se implicaron en ella, más partidarios y más, digamos,
opiniones laudatorias que opiniones contrarias o críticas. En definitiva, este acontecimiento de carácter realmente extraordinario para lo que era en aquel momento España y Cataluña y Barcelona, pues la verdad es que ha sido recordado, pero no ha sido recordado en distintas ocasiones, pero no con la intensidad y con la, como diría yo, con el respeto y el reconocimiento que se merece. Bueno, el alcalde de Rius y Taulet nadie lo discute. Para empezar, tenemos su estatua, un monumento erigido a él, justamente al salir del actual parque y enfilar el paseo Lluís Companys, ¿no? Está encarado, está alineado con la estatua de Prim y con el Arco de Triunfo. Pero digamos que no se ha reconocido todo el mérito que tuvieron estos emprendedores, que tuvieron la visión de ver que para Barcelona, para Cataluña y para España era importante, era muy interesante un acontecimiento de esta naturaleza. E insisto, hay que quitarse el sombrero ante la capacidad de organización que demostraron, porque ya digo, en realidad las obras se acabaron aproximadamente en un año, es decir, no mucho más de un año, desde que se tomó la decisión en firme hasta que se inauguró la exposición. Algo que recuerda a muchos, nos recuerda las Olimpiadas del 92, en que también hubo un esfuerzo enorme por parte de la ciudad. Yo diría que es el otro acontecimiento que se puede comparar con la importancia y trascendencia que tuvo para la ciudad y para el país en su conjunto. La Expo, el único acontecimiento que se le puede comparar es precisamente los Juegos Olímpicos de 1992, sin duda alguna, que también tuvieron sus críticos y tal, claro. Bueno, entre ellos, personalmente, un servidor que en su momento pensaba que aquello traería, pues, por ejemplo, esto que he dicho antes, encarecimiento de la vida y tal, pero bueno, estas opiniones que uno tiene, con todo el derecho a equivocarse, bueno, es un derecho que no creo que haya de figurar entre los derechos humanos, pero que todo el mundo alguna vez reivindica. Bien, lo cierto es que este tipo de acontecimientos son fundamentales para la vida de una ciudad y de un país en general. Y por eso hemos pensado que, dado además el carácter de, por así decir, fraternidad, de visión fraternal de los distintos territorios y pueblos de España, pues que tuvo esta Expo, que valía la pena para una asociación como la nuestra, que lo que trata de fomentar es justamente la igualdad, la libertad y la fraternidad entre todas las gentes, empezando por los que vivimos en el mismo país. Muchas gracias.